Agradecemos su sintonía en este día. Estamos llegando ya al 13 de enero de 2021. Hoy, como les veníamos anunciando desde que comenzamos el programa, vamos a conversar con el alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes, quien es parte también del Consejo Nacional de Alcaldes del FMLN. Definitivamente que estamos cada día acercándonos más a las elecciones que van a tener lugar el 28 de febrero de este año, cuando se va a elegir, como les decíamos, una nueva asamblea legislativa, un nuevo grupo de consejos municipales. Los 262 consejos municipales, de hecho, pues se van a renovar. También vamos a elegir a una representación ante el Parlamento Centroamericano. Pero hay muchas cosas que están ocurriendo, digamos, en estos días, y es necesario evaluarlas. Y es por ello que hemos invitado pues al doctor Fidel Fuentes para que nos acompañe y nos dé su visión o la visión que tienen desde el FMLN sobre diversas situaciones. Fidel, un gusto recibirlo en este espacio. Bienvenido. Buenos días, Manuel. Buenos días a toda la audiencia de Hechos AM. Muchas gracias por la invitación, Manuel, y estamos pues aquí dispuestos a que platiquemos esta mañana. Así es. Bueno, Fidel, en el caso del FMLN, en estos últimos días hemos escuchado hablar de un nuevo frente. Por lo menos en redes sociales así se ha manejado. Algunos candidatos están hablando de un nuevo frente. ¿A qué se refieren específicamente, o si ustedes han hecho una lectura de lo que está pasando, por lo menos en cuanto a la forma en que algunos candidatos están haciendo campaña y están hablando de ese nuevo frente? Bueno, para empezar, Nuevo Frente es un eslogan de campaña del partido y que nos ha llevado en un momento determinado a querer creer que es un concepto de partido o un cambio o un cambio de nombre del partido. No tiene nada que ver con eso. El FMLN se llama FMLN, Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional, y Nuevo Frente pues viene a ser un eslogan de campaña. Muchos al interior del partido se han enredado en eso y han caído en la trampa de una discusión estéril en relación a eso. Pudo haberse dicho el viejo frente o el frente como querramos, pero en sí no es más que un eslogan de campaña, como puede cada partido siempre en una contienda electoral establecer un eslogan como tal. Exactamente, pero hay quien dice que este es un intento por salvar la marca FMLN. No tiene nada que ver con eso. Por supuesto, todos los partidos tratan de, en cada contienda electoral, establecer una frase. Se llama, en términos de marketing político o marketing electoral, el eslogan de campaña. Yo recuerdo un eslogan de un partido de derecha que me gustó mucho ya hace mucho tiempo, que decía, la política es servicio. Y con eso pues querían decir mucho, aunque en la práctica no decían nada. En el caso de Nuevo Frente, pues es eso, está prácticamente en buena medida estableciendo que se ha hecho un reacomodo y un ajuste a partir de las primarias, y se han puesto rostros nuevos, sin detrimento de que hay gente que ya tiene en el partido bastantes ratos de estar en el funcionariado a nivel de la Asamblea Legislativa y que también van como candidatos, pero va más orientado precisamente a ese resultado que nos permitió poner de cara a las elecciones a la población personas jóvenes. El mismo FMLN como tal tiene una dirección renovada casi en su mayoría, y ese es prácticamente eso lo que establece. No tiene nada que ver con que nos queremos parecer a la frase de otro partido político o al nombre de otro partido político. Esas han sido las malas intenciones que se han generado alrededor de ese eslogan de campaña. También, bueno, se viralizaron unas fotografías donde aparecían gente del FMLN vestidas pues con camisetas que eran del color justo de otros partidos. Esto me imagino que también ustedes lo han visto y lo han revisado dentro del FMLN, ¿no? Sí, eso fue una manipulación, ¿verdad? Fue una manipulación digital que se hizo de poner a personajes históricos, incluso algunos compañeros de la actual dirección con camisas del color de otro partido político, pero eso no fue más que parte de una estrategia publicitaria oscura, ¿verdad? Como decimos nosotros, de una campaña negra contra el FMLN que hizo caer a muchos en la trampa, y que por supuesto mucha gente de la población que sabe de que se puede manipular este tipo de imágenes, que no sabe que se puede manipular este tipo de imágenes, pues cayó también en la trampa de creer de que nosotros estábamos adoptando
colores o estilos de otro partido político, lo cual no tiene nada que ver. Vea, claro que esas fueron puras manipulaciones que se hicieron a nivel del Photoshop, del digital, vea, Claro. y que lo montaron en una campaña, obviamente, para que muchos que habían entrado en contradicción en el partido, pues aceleraran un debate estéril y una discusión estéril que creo que al final pues terminó bajando de tono. Cuando se preguntó a diferentes miembros del FMLN sobre este tema de un nuevo frente, pues día a día decía que están en un proceso de autocrítica y renovación. ¿Ustedes lo ven así, Fidel? Por lo menos usted, que es, digamos, una de las figuras de las que pues siempre escuchamos a veces posiciones que son un tanto diferentes al resto de la dirigencia. O sea, ¿ustedes consideran que están en un proceso de autocrítica o renovación? ¿O es momento de hacer esto? Sí, no es el momento de hacerlo, aclaro. Sí reconozco que los compañeros de la dirección, sobre todo jóvenes que hicieron algunas críticas incluso al estilo de gobierno que desarrolló el señor Mauricio Funes, que desarrolló Salvador Sánchez Serén, recibieron en buena medida incluso hasta respuesta de parte del ciudadano nicaragüense o del salvadoreño en el exilio, como le querramos llamar, claro, y los atacó de manera virulenta. Yo creo que los jóvenes se refirieron muy bien al hacer la autocrítica de las gestiones de gobierno. Lo que sí considero de que en este momento, aunque debemos de mantener como método la autocrítica, pero no es el momento de estar haciendo una autocrítica para cambiar las cosas en el partido. Eso tuvo que haberse hecho posterior a las elecciones legislativas y municipales del 2018. Claro. Ahí es donde debimos haber hecho una verdadera catarsis, una verdadera autocrítica que nos permitiera tomar decisiones, no solo desgarrarnos, ¿verdad?, sino hacer los cambios que eran necesarios y no se hicieron. Pero de hecho, muchos de... ¿Perdón? En aquel momento, Fidel, me acuerdo que el FMLN salió diciendo, miren, vamos a hacer, digamos, un cambio porque hemos y reconocemos que hubo una desconexión con la gente. Vamos a hacer un proceso, decían, de un proceso interno donde vamos a buscar en qué fallamos. Me acuerdo que se dijo en algún momento. Sí, pero no se hizo. de eso a los hechos no hubo sí, nada. Se dijo, pero no se hizo. De hecho, recuerdo que para el departamento de San Salvador hubo una reunión en la Casa Comunal de la Guadalupe en Soyapango, donde llegamos todo el departamento todos los municipios del departamento de San Salvador. Y San Marcos, lo que recibimos ahí fue una emboscada, porque lo que menos que quisieron fue recibir críticas. Recuerdo a representantes de la comisión política que hasta nos estaban esperando y tenían grupos para precisamente neutralizar todo tipo de crítica que queríamos hacer en función de que se cambiaran las cosas, porque para entonces todavía se quería creer de que todas las cosas que se estaban haciendo estaban bien y no se aceptaba eso. Entonces no se generó la fuerza necesaria dentro del partido que en ese momento hubiera llevado a hacer los cambios y que hubiera llevado obviamente a ponernos de frente a aquellos responsables de lo que sucedía en el FMLN. Entonces, estarlo haciendo en este momento electoral creo que no es lo oportuno, deberá hacerse posterior a los resultados, de acuerdo a lo que demande el momento, pero quizás en este momento sí es necesario pues entrar a otro tipo de escenarios, y es el escenario en el que estamos en una disputa contra adversarios que sabemos de que es más importante derrotarlos que en este momento querer hacer readecuaciones que no nos va a alcanzar el tiempo ni nos va a permitir la energía poderlo hacer. Fue Lourdes Argueta, quien es parte de la Comisión Política del FMLN, quien hizo pues una crítica bastante fuerte, en este caso a las administraciones de Salvador Sánchez Serén y de Mauricio Funes. Ella dijo que hubo una desconexión con la gente. Y bueno, ante esto, pues Mauricio Funes replicó y rapidito saltó desde Nicaragua y dijo de que fue en su gobierno cuando comenzaron las transformaciones de carácter social. Y incluso Lourdes Argueta le respondió en redes sociales, hubo una discusión con ella, donde le decía de que el FMLN ha pagado un precio muy alto por defender a Mauricio Funes. Definitivamente que esto también pues, nos da una perspectiva de lo que está pasando al interior del FMLN, que no todo el mundo ha quedado satisfecho con lo que se ha hecho, ni todo el mundo está, digamos, contento con el rumbo que lleva el partido, Fidel. Una de las cosas que a mí me llenó de mayor satisfacción del resultado de las elecciones internas para elegir dirección del FMLN fue ese estamento de jóvenes que quedaron dentro de la comisión política y que son parte del Consejo Nacional. Considero yo de que esos jóvenes tienen
un futuro y una visión y tienen una buena formación política e ideológica que va a permitir empujar el partido. Por supuesto que no se niega que el gobierno de Mauricio Funes, el gobierno de Salvador Sánchez Serén hicieron muy buenas cosas, sobre todo en el área social. Pero respaldo totalmente la posición de Lourdes Argueta y de los compañeros de la Dirección Nueva, que tienen la valentía de señalar que hubo errores, ¿vea? Y sobre todo debe de señalarse de que hubo corrupción y que hubo de parte de muchos funcionarios una conducta y una actitud que se desconectó precisamente con las bases del FMLN y que se desconectó también con la gente. Yo apoyo esa posición de Lourdes, que no es solo la posición de ella, sino es de un buen sector de la juventud del FMLN. Y hay que aceptar las críticas. El señor expresidente no tiene por qué enojarse de eso. Si se le pueden señalar muchas de las cosas que cometió, errores a la hora de gobernar, sobre todo de elegir funcionarios corruptos, funcionarios que no respondieron a las necesidades que se demandaba dentro de un gobierno de izquierda. Eso debe de aceptarlo, no debe ponerse a defender las cosas como gato panza arriba, sino que debe de aceptarse la autocrítica. Por supuesto que hay sectores también dentro del FMLN que se pusieron virulentos ante una posición, porque esto no es más que la expresión de que lo nuevo dentro del FMLN, jóvenes que no pertenecen a esa generación de la guerra, que dirigió la guerra, sino una nueva generación con una nueva formación, también está pujando dentro del FMLN para que hayan transformaciones, hayan cambios y haya una visión diferente. Y por supuesto también hay jóvenes interesados en no querer sepultar al FMLN, no que al contrario, sacar el FMLN adelante en esta batalla que tenemos desigual contra un adversario que desde el Ejecutivo está haciendo pues mucho en contra de los partidos políticos y afectando mucho a El Salvador. Así que yo resumo, Manuel, mi apoyo total a esos posicionamientos de los compañeros. Pero, ¿por qué en el FMLN todavía hay gente que no acepta, por ejemplo, la posición de Lourdes cuando ella dice que el FMLN ha pagado un precio muy alto por defender, en este caso, a Mauricio Funes? Todavía hay gente que sigue pues argumentando de que no se le ha aprobado nada y de que definitivamente hay todavía un proceso en marcha, cuando realmente pues hay un debate que debería enfocarse, digamos, en eso, en el precio que el partido ha pagado por defender a alguien que fue presidente, ¿no? Es que no vamos a defender las gestiones y los errores que se cometieron en nuestras administraciones por el grado de judicialización que lleven los procesos de los que se les acusa. O sea, la población no está esperando eso, ni ha sido esa la base para que la gente por hoy se retirara del apoyo al FMLN, sino que son hechos consumados, son mensajes, son simbolismos dentro de esas gestiones que nos dañaron, como por ejemplo haber tenido un ministro de Hacienda, por ejemplo haber tenido un presidente de ANDA, por ejemplo haber tenido un ministro de Educación, haber tenido una ministra de Salud, que hicieron muy malas cosas, que no llenaron las expectativas, que se dedicaron a administrar la burocracia y no hacer lo que se tuvo que haber hecho. O sea, no se trata de que si van a comprobar o si ya está condenado, está juzgado. No, se trata de lo que en el ambiente político nos afectó, y todo eso son cosas que son ciertas, que son innegables. Yo creo que en ese sentido es probable de que hay atrincheramientos de quienes les tocó estar en esos espacios y que son cómplices de esos errores. Hay atrincheramientos que no aceptan la crítica, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si no la aceptaron ni cuando eran funcionarios, mucho menos ahora cuando ya no lo son? Entonces ese debate va a ser un debate que se va a tener que dar, claro. Manuel, quizás a lo mejor lo que yo pudiera señalar de eso que pasó en esa entrevista, que fue quizás en el momento menos oportuno, ¿vea? Porque ahorita estamos en una contienda electoral, estamos en una campaña, y yo creo que aquí nos debemos de concentrar. Podemos meter al congelador cualquier situación de debate que se vaya a generar en el FMLN para después, y lo más importante ahorita es ser autocríticos ante la gente, de aceptar de que cometimos errores y que estamos dispuestos a rectificarlos. ¿Vea? Y rectificarlos con hechos, con rostros nuevos, con funcionarios responsables, con funcionarios que sean coherentes en su oposición
ante las cosas que está haciendo el gobierno mal o lo que está haciendo otros partidos políticos de mal. Yo creo de que ese es el punto y el tema que nos debe de concentrar con toda la energía dentro del partido y de cara a las elecciones del próximo febrero, Manuel. Exactamente. Nosotros en este espacio preguntamos a diputados del FMLN sobre estas declaraciones de Lourdes y en algún momento se nos dijo de que todo se había sacado de contexto y que eso lo que se publicó y que se dijo que ella había señalado a las administraciones de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén en ese proceso de desconexión con la gente se había malinterpretado. Pero escuchándolo a usted, Fidel, parece de que no hubo una malinterpretación, que efectivamente pues hay cierto, digamos, fundamento en lo que la joven que forma parte de la comisión política dijo. Es que el problema fue que Mauricio Funes respondió virulentamente a lo que señaló la compañera. Si la compañera lo dijo claramente y ahí están las imágenes, los audios que se pueden volver a revisar. Claro. Ella hizo una autocrítica en términos de lo que pasó con los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. Habló de esa desconexión con el pueblo, que es cierta. Si lo que pasa es que el hombre allá en Managua o en Masaya, o no sé dónde está, reaccionó virulentamente a la posición de la compañera. Si la compañera es de la dirección del partido, Mauricio Funes no ha sido ni siquiera del partido, ¿vea? Y cometió los errores y debe de aceptarlo, le guste o no le guste. Me acuerdo muy bien de esa frase que él la popularizó. Le guste o no le guste, pues él le guste o no le guste, tiene que aceptar la crítica, tiene que cargar con estas situaciones que pesaron al final dentro del FMLN. Vea, y tiene derecho también a hacer las alaracas que quiera, no hay ningún problema. Para eso tiene redes sociales, tiene Facebook y lo que tenga. Si la cuestión es si la gente cree o no cree, vea, si la gente realmente al final es importante cuál es su posicionamiento o su defensa. Claro, dijo muchas cosas que son ciertas dentro de su gobierno, pues se hicieron algunas transformaciones de carácter social que para mí no tuvieron base. Vea, para mí que las construyó sobre arenas movedizas, porque todo se cayó, nada se sostuvo, todo lo hizo a base de financiamientos y de créditos y de préstamos y nunca generó, por decir así, las condiciones económicas para que muchos programas sociales tuvieran sostenibilidad. Y también cometimos el error de que la gente no se apropió de ellos, se los han venido a volar como han querido el nuevo gobierno y no ha habido en eso respuesta de la gente de defender lo que tenía. Entonces creo que al final hay muchas cosas que hablar sobre eso, Manuel, y hay muchas cosas que deben de aceptarse y muchas cosas que también el tiempo va a continuar diciendo si se tiene la razón o no se tiene la razón. Pero ¿hacia dónde va el FMLN en este 2021, Fidel? Porque esa es una de las preguntas que nos hacemos constantemente. ¿Hacia dónde van los partidos políticos que han sido fuertes? En este caso el FMLN estuvo 10 años manejando el Ejecutivo, 10 años en el gobierno y parece de que no ha sido, digamos, no ha sido resiliente ante la sacudida que ha tenido luego de esos dos periodos presidenciales, porque vemos cómo va disminuyendo su fuerza en la Asamblea Legislativa y todo lo que se menciona, por ejemplo, en sondeos de opinión, no es nada favorable a este partido que en determinado momento pues revistió y se convirtió en lo que la gente veía pues una esperanza de cambios que se quedaron solo en eso, solo en promesas. Claro, o sea, uno de los grandes retos y los grandes desafíos del FMLN en la contienda electoral para los espacios municipales, para los espacios legislativos, es que debemos de mantener una cuota importante y significativa que permita que en este país continúe la democracia siendo viable, o sea que en todo caso haya representación del pueblo dentro de la Asamblea Legislativa que permita contener cualquier conducta autoritaria, cualquier objetivo que quiera plantearse quien está en el poder, de acumular poder para consumar corrupción, para llevar a este país a la deriva. Yo creo que en eso el FMLN está haciendo todos los reacomodos que son necesarios en términos, uno, de hacer la oposición que debe de hacer, pero por otra parte de atraer ese voto de izquierda pensante que en su momento se resintió con el FMLN, que de hecho votó por este nuevo partido, por el presidente con el partido que iba,
como una manera de dar castigo al FMLN, como una manera de rechazar lo que el FMLN hizo mal, pero que en este momento debe de tener la conciencia que el gobierno está haciendo las cosas peor que como las hizo el FMLN y que las hizo Arena. Y no lo estoy diciendo porque estamos en campaña política, sino que los resultados de toda la gestión en este corto tiempo dan visos precisamente de corrupción que no se quiere aclarar, de cuestionamientos, de dudas que tiene la población, de mutilar instancias democráticas que permitían la transparencia, que permiten que haya acceso a la información y por supuesto toda una actitud autoritaria que está llevando precisamente a este país a que esté siendo visto a nivel internacional como un país que su frágil democracia se está desmoronando. Entonces, en ese sentido, creo yo que uno de los retos que tiene el FMLN, que tiene la oposición en sí, es de tener una cuota importante que mantenga viable la democracia, que no permita de que haya una planadora cian, una planadora celeste, o como le querramos llamar, así como se llamó allá por el 84 la planadora verde, ya que se hizo del todo el poder legislativo y que sucumbió la democracia en términos de que a nivel legislativo hacían lo que querían. Eso no se debe de permitir. Esa es una de las cuotas que la oposición debe de tratar de mantener, de que el nuevo escenario electoral no le dé a Nuevas Ideas y a Gana, que son la neoderecha, no le permita que tenga una mayoría calificada que le permita hacer de las suyas y permita entronizar ese gobierno autoritario que está ahorita sin tener mayoría legislativa, pero haciendo las cosas desde el Ejecutivo, violentando la Constitución de la República, destruyendo la democracia y, por supuesto, también destruyendo el proceso electoral que está en camino. Claro, tengo acá unas palabras que decía Nidia Díaz recientemente, decía: ahora estamos viviendo una etapa de lucha frente a un régimen que se quiere consolidar en su dictadura. Queremos que la gente comprenda que el frente no es el mismo de hace 3 años y que el resultado electoral de 2018 que haya llevado a este régimen del gobierno ha hecho reflexionar profundamente al frente. Pero hay un punto importante aquí, Fidel, y es si el ciudadano va a lograr comprender lo que el FMLN le quiere decir en este 2021. ¿Por qué? Porque usted bien lo señalaba, de que hay situaciones en las que a ustedes les preocupan, pero la pregunta es, ¿van a lograr, digamos, hacer que el ciudadano reflexione y que les dé su confianza en el 28 de febrero? Porque ya estamos a solo unos días de que esto ocurra. Y una de las situaciones es que parece que el mea culpa a algunos partidos les está llegando demasiado tarde también. Sí, yo considero, Manuel, que el FMLN tiene un mercado electoral que debe de recuperar, que no va a ser todo. Es el voto de la gente de izquierda pensante, el voto de la izquierda que se replegó del FMLN en las elecciones 2018 y en las elecciones 2019, que debe de optar al FMLN, sobre todo por esos nuevos rostros que el FMLN está poniendo como propuesta legislativa en los diferentes departamentos, para que el FMLN tenga una cuota importante de diputados que sumen a la oposición un bloque que no permita que este nuevo instituto político que aparece en el ideario como que el propietario es el presidente de la República, cuando sabemos que el presidente de la República está afiliado a Gana, pero que se quiere hacer del control total de la Asamblea Legislativa, lo cual desde ya y anteriormente lo he venido diciendo, va a atentar contra la democracia de este país. Entonces el FMLN tiene que centrar su esfuerzo precisamente en eso. No vamos a recuperar, quizás ya nunca, el capital electoral que tuvimos cuando llegamos a nuestro máximo punto de votación en un momento de elecciones, pero sí es importante de que nosotros atraigamos ese voto, vea que precisamente se ha dado cuenta de que no es conveniente, que no es que esté en contra del gobierno o que vuelva, por decir así, a querer apoyar totalmente al FMLN, sino que sea un voto pensante que permita que en este momento
Se debe de distribuir el poder de tal manera que los pesos y contrapesos en este país sigan operando en esta democracia y en este sistema republicano que tenemos de gobierno o de Estado, para que de esa manera el país pueda seguir fortaleciendo la democracia. Ya nos dimos cuenta que con el poder en el Ejecutivo se arremete contra todas las instituciones democráticas, se violenta la Constitución. Solo para decir, los gobiernos municipales hemos sido víctimas en todo este año que acaba de terminar, 2020, y todavía hace alarde el ministro de Hacienda, hace alarde de que va a dar el FODES hasta después de las elecciones, ratificando lo que se venía diciendo de que es una agenda electorera el no dar el FODES, y que lo ratifica y lo dice así, de esa manera cínica, violentando la Constitución y pasando sobre la Constitución. Y así hay un listado de violentaciones que se están haciendo de parte de todos los funcionarios, y eso es lo que no se debe permitir, eso es lo que debe despertar al pueblo a dar el equilibrio que sea necesario. Este país es un país de la derecha. En este caso, no la derecha, el voto conservador de este país, tiene una gran responsabilidad cómo va a ir a votar en las próximas elecciones, y darse cuenta que el otorgar una cuota de poder como la que ambicionan o tras la que van de parte de Nuevas Ideas y de Gana va a ser mortal para la democracia de este país. Muy bien, vamos a hacer un pequeño espacio para comerciales. Les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros. Tenemos más preguntas para Fidel Fuentes, alcalde del municipio de San Marcos y parte del Consejo Nacional de Alcaldes del FMLN. Hay otras situaciones que tenemos que analizar. Recordemos que El Salvador se está acercando al 28 de febrero, fecha en que se van a desarrollar las elecciones. Volvemos enseguida. Agradecemos su sintonía en este día 13 de enero de 2021. En el espacio de la entrevista tenemos como invitado a Fidel Fuentes, alcalde del municipio de San Marcos y también parte del Consejo Nacional de Alcaldes del FMLN. Estamos hablando de diversos temas relacionados con el ambiente político y también con situaciones previas al proceso electoral que va a vivir El Salvador el 28 de febrero. Fidel, usted mencionaba un punto importante de debate en el medio de este proceso electoral, y es el tema FODES. Y ya usted citaba incluso una declaración de Alejandro Zelaya, quien es el actual ministro de Hacienda, que decía que el FODES se va a dar hasta luego de las elecciones. El presidente lo ha dicho y lo ha repetido no solo una, sino en varias ocasiones, diciendo que los fondos del FODES pues muchas veces van a terminar a las campañas electorales. Pero ¿cómo ven ustedes esta situación? ¿Cuál es, digamos, el punto en el que quedan las municipalidades en medio de este debate respecto a si darles o no el FODES en el tiempo que tenía que dárselos? No, la realidad es que en los 262 municipios de El Salvador hay decenas de miles de proyectos que no se han realizado en favor de la gente. Ese es el punto. No es lo que dice el presidente ni lo que dice el ministro de Hacienda. Esas son palabras para idólatras, ¿verdad? Esos son argumentos para los idólatras que pasan diciéndoles a ellos que está bueno. Así como dicen que salió el grupo de 19 candidatos de San Salvador por Nuevas Ideas diciendo de que no van a necesitar el FODES, que no van a requerir el FODES. Te lo digo sin sarcasmo. Perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen esas personas. No saben lo que hacen. Y primero Dios, no tengan ni la oportunidad de intentar querer entender cómo se deben de hacer las cosas en las alcaldías, porque va a ser un desastre. El FODES es un fondo para el desarrollo económico y social que contempla la Constitución de la República y que hay una ley legislativa que obliga a que deben de haber recursos que no deben de estar centralizados y no deben de ser trasladados a los municipios para el beneficio de la gente, para el beneficio de los ciudadanos, del que necesita agua, del que necesita una calle, que necesita gradas, que necesita becas, para pagar servicios necesarios en municipios que no tienen recaudaciones para eso.
Pero ¿dónde, Fidel, está el error de las municipalidades a la hora de capitalizar los fondos FODES y a la hora de capitalizar esos proyectos? Porque muchas veces los fondos provienen de los mismos ciudadanos, que son proyectos del presupuesto general de la nación, que se trasladan a las municipalidades, pero la municipalidad, independientemente de quién esté a la cabeza, lo vende como que si fuera producto de su propia administración y no se genera conciencia a las personas respecto a la importancia que tienen esos fondos que vienen de los mismos ciudadanos para, digamos, cambiar el sistema de vida de aquellos que están menos favorecidos. Claro, yo creo, parece un problema comunicacional, o ese es un problema a lo mejor de método. Lo que sí la gente debe de saber, que sus impuestos, una parte los recauda Hacienda y por ley tiene que transferirlo a los municipios para que se transformen en solventar sus necesidades. El presidente, fíjate bien, de la República fue alcalde. Él ocupó el FODES para endeudar Nuevo Cuscatlán. La dejó prácticamente endeudada. Él en San Salvador ocupó como garantía también el FODES para prestar para las obras que hizo, sobre todo obras que le generaron impacto político y que los hizo de manera electoral. Por eso es que él habla, como dice el dicho, ¿vea? El león y el ladrón juzgan por su condición, ¿vea? Entonces, él ocupó precisamente en Nuevo Cuscatlán y en San Salvador como plataforma electoral los recursos del FODES. O sea, no estoy diciendo que los agarró y que con eso fue a comprar banderas del FMLN, porque por el FMLN fue, o fue a comprar gorras. No, pero las obras que hizo fue en las que se catapultó para perfilarse como un buen alcalde. Para perfilarse un alcalde de una obra por día, que era mentira, y que el otro la está retomando también reciclado como mentira. Entonces yo creo de que en esta situación lo que hay es una línea de ataque político electoral desde el Ejecutivo de amputar los recursos de la gente a los alcaldes para precisamente hacerlos ver como malos administradores. Y esas no son más que palabrerías, ¿verdad? De decir lo quieren para campaña, ¿verdad? Cuando él realmente, el ejemplo que les estoy poniendo es lo que él hizo, ¿verdad? Él hizo obras con el FODES en Nuevo Cuscatlán, endeudó la alcaldía y se perfiló como un buen alcalde y la gente le dio el aval, de hecho, como alcalde del FMLN. Y luego pues pasó a San Salvador, donde también, vea, perfiló con sus obras para decir, vea, yo puedo ser presidente de la República y del cual pues obtuvo el favor del pueblo. Entonces, no se trata de que nos engañen o que de argumentos o palabras solo porque son altos funcionarios van a ser ciertas. Al contrario, yo creo que los fondos, las alcaldías los requieren y los necesitan para beneficiar a la gente, para hacer obras para la gente. ¿Qué es lo que proponemos los alcaldes cuando vamos a elecciones? Hacer obras. Eso es lo que proponemos. ¿Y de dónde creen que decimos que vamos a hacer las obras? De las aportaciones que los ciudadanos hacen a los fondos de las municipalidades y a los fondos que recauda Hacienda y que son transferidos a las municipalidades. No hay de otra manera. Y por supuesto el pueblo hace la valoración del accionar del plan de gobierno que el alcalde fue electo para que en unas próximas elecciones lo quita o lo ratifica. ¿Vea? Eso es lo que todos los políticos hacen, eso es lo que el Ejecutivo también hace. Miren, vayan a ver las calles de San Salvador ahorita, ¿vea? Todas están prácticamente interrumpida la circulación porque el presidente de la República está entregando comida de carácter electoral. Los fondos que se le dieron para que la comida llegara cuando todos estábamos en cuarentenados y no podíamos salir, todavía la están entregando. Y no la están entregando porque la gente no tiene que comer, no, y la gente ya está trabajando, la gente ya está en la rebusca. No, la comida la están entregando porque esos significan votos para ellos, de la pobre gente que cree que ese es un regalo, o como dicen que es una bendición, aunque los alimentos son benditos, pero todo eso es la cuchilla electoral con la que el Ejecutivo está prácticamente extorsionando a los ciudadanos para que voten por la bandera, dicen, vean, ni siquiera dicen por este candidato o por este diputado, sino por la N de Nayib,
¿vea? Porque Pero, aquí... ¿cómo ven ustedes, Fidel, ese hecho de que parte de la campaña de Nuevas Ideas que está haciendo prácticamente su debut de carácter electoral? Sabemos que como fuerza política ha existido antes del proceso electoral, pero su debut en las urnas va a ser el 28 de febrero. Correcto. Entonces, ¿cómo ven ustedes que parte de la campaña se esté basando en la figura del presidente, que sigue siendo una figura muy fuerte? Los niveles de popularidad siguen altos, a pesar de que ha pasado más de un año de su gestión, siguen siendo, digamos, unos niveles de aceptación bastante favorables. Pero ¿cómo ven ustedes el manejo de la campaña de Nuevas Ideas y que todo se esté basando en la figura del presidente? Mira, Manuela, no es tan importante cómo lo veamos nosotros, ni cómo lo mire yo, porque yo estoy claro de cómo son las cosas. Lo que nos debe de interesar y lo importante es cómo lo ve la población. Claro. ¿Verdad? Cómo la gente debe de entender ese manejo de esa argumentación falsa, ¿vea? De querer jugar con la imagen del presidente porque tiene réditos políticos para endosarle a un alcalde, para endosarle a un diputado. ¿Vea? Yo creo que eso es altamente peligroso. Y yo le pido al pueblo que realmente reflexione, que no se deje llevar, ¿vea? Por cuentos de camino real, de que porque el señor presidente aquí, que porque la N de Nayib, que el partido del presidente que vota por... No vamos a elecciones presidenciales, vamos a elecciones legislativas, donde los que van a ser legisladores tienen responsabilidad por ley de carácter personal, de carácter individual. De igual manera los alcaldes, ningún alcalde... Imagínate, en mi municipio la candidata a alcaldesa anda regalando calendarios del presidente, y todo lo que anda diciendo lo dicen allí en todos los municipios. Yo voy a apoyar al presidente, yo voy a hacer lo que el presidente dice. Nunca se había llegado a esos niveles en la política de que una figura se idolatrara tanto y que tuviera tantos idólatras. Yo creo que eso es hasta condenable religiosamente o bíblicamente, de que se haya hecho un becerro de oro el presidente y al cual se le rinde culto a su personalidad, donde se le enferma más ya de lo que él tiene en su megalomanía, en lo que él tiene de su trastorno narcisista de la personalidad. No, los alcaldes tienen que resolver problemas concretos. Quisiera que me dijeran, esos que dijeron que no necesitan el FODES, ¿cómo van a resolver los problemas si llegan a ser alcaldes y no tienen recursos? Que expliquen cómo es que van a construir obras y le van a dar respuesta a la gente, simple y sencillamente para darle fortaleza a argumentos falsos como el del ministro de Hacienda y el señor presidente, de decir que no le van a dar el FODES a las alcaldías hasta después de las elecciones y que no lo necesitan y que lo quieren para campaña. Yo creo que todo ese tipo de situaciones son los que la gente debe de analizar, los que la gente debe así, con mucha frialdad, ponerlo dentro de lo que va a ser su decisión para las próximas elecciones. Es el pueblo, Fidel, realmente el que debe de valorar y ponerse de cara a lo que le puede venir. ¿Vea? Si tiene gente o funcionarios que le van a rendir pleitesía y le van a rendir culto a una persona. Pero Fidel, también es importante que el ciudadano haga una siguiente reflexión. Lo que está ocurriendo actualmente, como usted decía, con la figura del presidente, también es producto de las mismas decisiones y las mismas actuaciones de los partidos políticos que han estado en este país gobernando y que han estado, digamos, manejando todas las decisiones que han afectado a la gente. Porque cuando la gente vota y le da su confianza a un partido para que llegue, en este caso, a la casa presidencial, esperan, digamos, que esa esperanza que cifraron en ellos se traduzca en un cambio de vida, se traduzca en mejores condiciones de vida para, digamos, para las personas más pobres, para el desarrollo de los sectores productivos, y la gente deposita su confianza y se desilusiona mucho cuando de pronto todo eso que se le prometió en determinado momento de una campaña no se cumplió. ¿Y qué es lo que pasa con el tiempo? Al final, pues el mismo ciudadano le pasa la factura a esos actores políticos que en determinado momento prometieron y no cumplieron. Los partidos políticos también tendrían que hacer esa reflexión en cuanto a que lo que está ocurriendo en este momento en El Salvador es producto de lo que ellos mismos han forjado palmo a palmo, paso a paso, con las decisiones que no cumplieron y que no le dieron al ciudadano la importancia que tenían que darle cuando en determinado momento sentaron el poder. Eso es innegable.
y te lo vuelvo a repetir, es innegable. La razón por la cual tiene tanta popularidad el presidente es precisamente por la crisis política que causaron los partidos mayoritarios y los partidos tradicionales, del cual yo formo parte de uno. No estoy yo haciéndome el desentendido de las cosas. Y tú muy bien lo has dicho, ¿verdad? Eso es lo que le ha dado auge y eso es lo que le ha dado el protagonismo y es lo que le ha dado los argumentos al señor presidente para hacerse ver como el bueno de la película, ¿verdad? Como el salvador de todo. Pero el problema no solo tiene que ver con resentimientos a los partidos políticos por lo mal que hicieron, sino que tiene que ver con la realidad concreta en la que estamos ahorita. Manipular información, manipular datos científicos, decir mentiras, imponer mentiras, violentar la Constitución de la República. Ese es el marco referencial, fíjense bien, que ha generado en este corto tiempo quien está dirigiendo el Ejecutivo y a quien dicen ser el propietario de un partido político, que es el que va a la contienda, que es donde están las mayores simpatías. Por eso es que yo llamo a la reflexión de que ese tipo de cosas el pueblo no debe de volver a caer. El pueblo debe ser crítico y el pueblo debe tener conciencia. Lo difícil, Manuel, es de que también la gran pregunta viene, ¿y qué opciones tiene? ¿Verdad? Si la gente, por supuesto, arrastra el desencanto de haber endosado a un partido, haber endosado a otro. Pero por eso, fíjese que aquí sí al presidente hay que tomarle la palabra de muchas cosas que él promovió y que hoy se contradice. Él llamaba al pueblo a dejar de votar por las banderas y por las imágenes y por las figuritas. Hay hasta un video que ocupa esas palabras, ¿vea? Para hacer alusión a que deberían de votar por su fotografía, por él, por la persona. Entonces ahora quieren que la gente vote ciegamente por una bandera, ¿vea? Entonces el llamado es de que la gente en lo legislativo y en lo municipal mire el carácter, mire la naturaleza, mire la trayectoria del funcionario que está proponiéndose para servirle o para dirigir los destinos, en el caso de la asamblea del primer órgano del Estado, en el caso de los consejos municipales y alcaldes, el gobierno municipal. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles son las soluciones que va a proponer en esta crisis en la que estamos? ¿Qué perspectiva o qué antecedentes tiene en relación a los cargos que el pueblo le ha delegado y que hoy debe de pasar a dar cuentas de eso? O sea, allí es donde la gente debe de centrar su decisión. Yo estoy de acuerdo. Estas no son elecciones de bandera, estas son elecciones de funcionarios. Por eso es que a nivel legislativo viene la fotografía de los alcaldes, alcaldesas, de todos los partidos políticos para que la gente los identifique, para que la gente no se haga esclavo de una bandera, sino que le delegue responsabilidad a un funcionario. En la Asamblea Legislativa se viene haciendo ya desde hace ratos. Se rompió eso de que las cúpulas de los partidos imponían la bandera y ponían en el orden que querían a su mayor allegado, al de la clientela o al de la dirección. Todo eso ha cambiado en términos democráticos y electorales. Entonces el llamado es precisamente que la gente concentre su estrategia en el funcionario, en el candidato, en la persona, en su trayectoria, en sus compromisos, en sus antecedentes. Y no permitamos que esa campaña mediática, vea, de que olvídate de que, por cierto, violenta, en el caso municipal, violenta los tiempos electorales donde están ya llamando a votar por una bandera en la papeleta rosada, violentando el código electoral, violentando las leyes. Eso es lo que el pueblo no debe de hacer. Esta es una elección en la que la gente debe de mirar dentro de la papeleta donde van los diputados, votar por las personas, no votar por las banderas. Y en el caso de los consejos municipales, hacerlo de igual manera. Pero ahí bueno, en términos de que se ha permitido la campaña adelantada, es el Tribunal Supremo Electoral el árbitro, Fidel, y es el que tendría que estar, digamos, lidiando ya con esta situación. Pero hasta ahora hemos visto, digamos, muchas declaraciones de parte de los magistrados que hablan de lo que está ocurriendo, pero también ellos mismos dicen, mire, es imposible que estemos montando una audiencia por cada denuncia que recibimos, por lo menos no en el tiempo en el que estamos de organización del proceso electoral. Sí, una gran irresponsabilidad, se han dicho eso, yo no lo he escuchado, ¿verdad? Pero si tú lo dices, yo te creo, y si eso lo han dicho, pues son unos irresponsables. Y es que el Tribunal Supremo Electoral
debería de sancionar hasta el medio de comunicación, y no sé si la ley le da potestad, si está permitiendo o está haciendo negocio de hacer campaña adelantada. Eso es prohibido, lo que la ley prohíbe debe de acatarlo todos los ciudadanos, no importa si son políticos, no importa si son publicistas, no importa si son medios de comunicación, eso no se debe permitir, eso vulnera las reglas del juego, eso vulnera la democracia, eso es, por decir así, ofensivo a la frágil democracia electoral que nosotros tenemos, y los magistrados están obligados a respetarlo y están obligados a hacerlo respetar. Entonces aquí no hay que andarse por las ramas, ¿vea? de que la burocracia aquí, la burocracia no, actúen, porque la ley los obliga a que actúen, y en eso deben de ser inquisidores. No se debe de permitir campaña adelantada de ningún tipo, a ningún partido político, a ningún funcionario. Hay que tomar en cuenta que muchos de los magistrados han sido propuesta de los mismos partidos políticos, por eso claro, es probable que se hagan del ojo pacho, ¿vea? Y le permitan a su cliente, o del que ellos son cliente partido, pues que haga lo que quiera. Hay que tomar en cuenta que el presidenta del Tribunal Supremo Electoral es propuesta de Gana, y Gana pues es un apéndice del presidente de la República, ¿verdad? Una apéndice gangrenada, ¿verdad? En ese sentido, pues yo creo de que las cosas deben de hacerse en este país como se deben de hacer. Para eso hay ley, para eso hay funcionarios. Imagínate, el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Que surge precisamente de los acuerdos de paz, ¿verdad? De lo que significó las elecciones que nos llevaron o que promovieron, por decir así, el cerrar espacios que generaron caldo de cultivo para la guerra. Entonces, no debemos de permitir en este país que las cosas sigan así. De hecho, bueno, Fidel, este año se cumplen ya 29 años de la firma de los acuerdos de paz de aquel histórico 16 de enero, cuando pues se firmó el acuerdo de paz. El presidente de la República ha abierto pues una nueva controversia respecto a este tema de los acuerdos de paz, porque él ha dicho que llamó a los firmantes un grupúsculo de aprovechados. Dijo, abandonaron a cientos de miles de personas y se lucraron de sus muertes en un negocio llamado guerra y en otro negocio al que llamaron acuerdos de paz. Obviamente esto pues pone una vez más en la mira un proceso que ha vivido El Salvador desde aquel 16 de enero. Me imagino que ustedes tienen también algo que decir respecto a esta valoración que hace el presidente desde la firma del acuerdo de paz. Sí, pero yo creo que el presidente cometió un grave error. Primero, que la paz no la construyeron ni los que dialogaron ni los que firmaron la paz. La paz la construyó toda la sociedad salvadoreña. Quiero decirle al señor presidente que las Naciones Unidas intervinieron en esto. La Iglesia Católica intervino en esto. Es más, la Iglesia Católica aportó una cuota de sangre grandísima en función de la paz en este país. Desde el padre Rutilio Grande y tantos sacerdotes que fueron asesinados, el arzobispo, los jesuitas, que fueron hombres de paz, que fueron hombres que lucharon y dieron la vida para que en este país hubiera paz, se terminara una guerra, se terminara la represión. Hubo todo un movimiento social que también fue sacrificado, fue encarcelado. Y por supuesto los bandos que negociaron y que suscribieron los acuerdos. Podrá referirse él a lo mejor a muchos de algunos de ellos y deberá decirlos con nombre y apellido si es valiente, pero no puede tirar, ¿verdad?, un solo machetazo, un solo filazo para todo. Yo creo que ese es un error. El señor presidente debe darse cuenta que gracias a eso él es político y es presidente, gracias a los acuerdos de paz, porque el instituto político en el que él se montó, del que el papá era colaborador, un señor que respeto mucho en su memoria, que fue don Armando Bukele, que tuvo buenas relaciones con Chafik Handal. Él debe de saber de que le dio la oportunidad de montarse en el partido político, primero para hacer negocios, porque él como publicista vendía publicidad y ahí empezó sus primeros pininos de empresario. Luego, en el FMLN, producto de los acuerdos de paz, se montó para ser alcalde de Nuevo Cuscatlán, luego alcalde
de San Salvador, y eso es lo que le generó a él la imagen para ser presidente. ¿Cómo puede decir, cómo puedo yo montarme en un tren que me lleva desde aquí hasta mi destino allá a ver a mi mamá o a ver a mi abuelita, que tengo tiempo de no verlo, y cuando ya me bajo del tren, lo que hago es quemarlo y decir, maldito tren, no me servís de nada, ¿verdad? Yo creo que para ponerles el ejemplo, uno debe de decir eso. No, si la oportunidad que él tiene de ser presidente es gracias a esa lucha que libró este pueblo. Si aquí la guerra, no crean que todo el mundo quería irse. Si aquí se fue a la guerra casi obligado, ¿verdad? Porque había una necesidad de cambiar las cosas, de instaurar una democracia, de poner quieta una dictadura, de mandarle un mensaje a una oligarquía, de enfrentar un imperialismo que financiaba esto. Y eso, ¿verdad?, significó sangre de muchos salvadoreños, de todos los bandos. Nada se puede menospreciar. Entonces el presidente en sus exabruptos hoy, vea, igual que un fulano que dice que representa a la juventud, quiere alardear de que los jóvenes deben de todas esas cosas dejarlas en el basurero. Yo creo que eso es condenable, eso no es correcto. Yo creo que eso en su momento van a tener serias repercusiones por hacer esa afrenta a la historia, por hacer esa afrenta a tantos salvadoreños que sufrió. Deberá el señor presidente detenerse a la expresión de su padre en relación a los acuerdos de paz, cómo él le dio realce desde su análisis, de esa inteligencia que tenía ese hombre, y que hoy pues su hijo en el mayor cargo venga y vilipendee los acuerdos de paz, vilipendee a toda esa gente que forjó, que construyó con inteligencia, con sacrificio, la paz de este país. Yo creo que está fuera de contexto, ¿verdad? Yo creo de que eso, desgraciadamente, yo le sugiero que lo rectifique lo más pronto posible. Bueno, es que de hecho en sus palabras el presidente decía, defender un proceso de paz fraudulento, así lo dijo él, es estar al lado equivocado de la historia, según sus declaraciones y sus críticas, en este caso, al proceso de paz que tuvo lugar, pues su firma hace 29 años. Sí, sus frases él debería desarrollarlas, ¿verdad? Debería desarrollarlas, él debe de entender de que los acuerdos de paz fueron la reforma política más importante del pasado siglo, en términos de democracia en este país. Aperturó los espacios electorales con democracia, terminó una guerra armada. Por supuesto, se habla de una paz que ya no permitió una guerra de dos fuerzas beligerantes, una representada por la derecha, la Fuerza Armada, la oligarquía, el imperialismo, y por otro lado la izquierda y todos los apoyos internacionales y fuerzas de pensamiento izquierdo interno. Eso es lo que terminó un conflicto armado. Pero la paz es una cuestión que todos los países deben de seguir construyendo toda la vida. Yo creo que a lo mejor esa es la diferencia que él no ha logrado entender. Terminó la guerra. Se le llamaron acuerdos de paz. Construir la paz social, construir la paz que los salvadoreños quieren con justicia social, es responsabilidad hasta de él. Vamos a ver si al final de los 5 años hay paz en El Salvador. Y vamos a ver si está dispuesto a que se le diga de que no lo hizo. Entonces yo creo de que la responsabilidad que tenemos todos es de construir una paz todos los días. Una paz con justicia, una paz que dé oportunidades y que ya permita a los salvadoreños poder transitar libremente, poder expresarse libremente, poder tener el FODE en las alcaldías. Esa es la paz que queremos todos. ¿Ya? Muy bien, Fidel, le queremos agradecer que nos ha visitado en esta mañana de día miércoles, como decíamos, 13 de enero ya de 2021. Le agradecemos, Fidel, que nos haya venido a visitar aquí al set de Hechos AM para conversar de estos temas. Dejamos abierto, como siempre, el espacio para que usted pueda seguir conversando con nosotros. Nos parecen muy interesantes su análisis y sabemos que todavía queda un tramo que recorrer hacia las elecciones y esperamos contar con su presencia. Muchas gracias, Manuel. Bendiciones a todos los salvadoreños. Vamos nosotros a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos más información sobre el tráfico, información que usted necesita saber. Además vamos a tener los deportes y el entretenimiento. Siga con nosotros, somos Hechos AM aquí en la red salvadoreña de medios.